Entonces, la carrera política tiene tres momentos, ¿no? Tiene el momento de entrada, el momento de inicio de la política, el momento de desarrollo de la carrera y el momento de salida, ¿no? Entonces, voy a presentar tres esquemas para cada uno de estos momentos. El primer esquema tiene que ver con el inicio de la carrera política. Y parto entonces de la idea que os decía antes de capital. Es decir, todo individuo que entra en política tiene un capital. Tiene un capital, cuenta con un capital. Y yo creo que ese capital puede tener cinco tipos de capital. Puede haber 5 tipos de capital. Ojo, estos 5 tipos pueden solaparse, es decir, no excluyen unos a otros. El primero es el capital político. El capital político es el que se construye individualmente a través de la actuación en la vida política. El capital político es lo que una joven, cuando entra en un partido político, pensemos a sus 20 años, a sus 22 años, y empieza a hacer trabajo en el partido político, primero poniendo carteles, luego yendo a las reuniones, luego movilizándose en los periodos electorales, es decir, va ganando un espacio, digamos, de respeto en el partido político y va teniendo su pequeño capital político. Va adquiriendo un capital político que se muestra sobre términos de confianza de la gente con la que está, ¿no? Y ese es el capital político que en un determinado momento hace que esta persona sea del salto a ser candidato en unas elecciones, en las que sea. O, gracias a ese capital político, esta persona es nombrada asesora de un gobernador o asesora de un presidente municipal. El tipo de capital técnico es aquella persona que lo que se le valora para entrar en política es su especialidad, su especialización en un determinado ámbito. Este ámbito puede ser en el ámbito de la academia, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ingeniería, pero tiene un sustrato técnico, es decir, es alguien que ha probado sus habilidades en este ámbito, ¿no? Es un buen abogado, que tiene un buen despacho, o es un arquitecto excelente, que puede ser una persona muy útil en el ámbito de la política urbanística. El tercer ámbito de capital es el capital, lo que yo llamo capital popular, en el sentido popular de popularidad. Es decir, sabemos muy claramente que personas que son populares tienen más fácil el acceso en política, porque son comunicadores sociales, porque son cantantes, porque son deportistas, porque son actores. Es decir, ya la gente les conoce, y ese es su capital. Su capital es que la gente les conoce, y que entonces es muy fácil para ellos conseguir votos. O, digamos, dar un contenido X al presidente en su proyecto, ¿no? Pensemos cuando un presidente, esto es el caso de Lula, ¿no? Cuando un presidente nombra ministro de Cultura a un famoso cantante, a un famoso músico popular brasileño. Este individuo no tenía ningún capital político, pero su capital era un capital popular. Capital familiar es el que me refería del apellido, ¿no? Es decir, lo que alguien tiene para entrar en política es que mi padre fue ministro, fue presidente, fue X. Y finalmente capital económico. Capital económico es, yo me pago la campaña y yo tengo mucho dinero. Es decir, lo que he dicho antes, Martinelli, Piñera, fue en su momento, evidentemente, Berlusconi. O sea, estos tipos de capital original, entonces, son básicos para configurar la entrada en una carrera. Pero claro, la entrada está condicionada a los mecanismos de entrada. Y hay dos mecanismos de entrada muy claros. O se entra a través de un partido o se entra fuera de un partido. Si se entra a través de un partido, hay dos posibilidades. O bien porque el partido uno se haya socializado en el partido, es decir, diríamos, desde pequeño, diríamos vulgarmente, ha mamado el partido, ha estado en el partido desde pequeño, o ha sido cooptado por el partido, es decir, el partido ha ido a buscarlo, y le ha dicho, oye, nos interesa que seas candidato a esto. Son las dos formas tradicionales, y la no partidista es diríamos, una vía individual. Bien, hasta aquí entonces el inicio de la carrera, la propuesta de esquema de trabajo de inicio. El desarrollo, bueno, ya tenemos a alguien en la carrera política. Por consiguiente, si está
en la carrera política, si ya es político, ya tiene un capital político. Y de lo que se trata es de capitalizar ese capital. Es decir, uno ya es diputado, uno ya es asesor, o uno es secretario, o es gobernador, ¿no? ¿Y cómo capitaliza en política esto? Bueno, en política, en el ámbito de la política, a través de tres mecanismos, ¿no? El primero es siendo una persona leal al partido, siendo una persona totalmente fiel al partido, por consiguiente va a hacer lo que el partido le diga, hoy aquí, mañana allá, hoy eres diputado, mañana puedes ser senador, luego puedes ser gobernador. Puede haber un reacomodo partidista, es decir, esta persona se va a otro partido político, ¿no? Busca otro partido político porque piensa que en el partido político donde está no tiene futuro, o hay una opción por la independencia, es decir, esa persona que sigue teniendo como bandera el ser una persona independiente, ¿no? Bueno, de esta manera entonces, dentro del universo de la política, genera una estrategia de capitalización. Por supuesto que aquí podríamos incorporar otra serie de elementos. Reconozco que todavía no sé muy bien cómo incorporarlos, pero es el ámbito, por ejemplo, de la eficacia, ¿no? Es decir, en su trabajo está siendo eficaz, ¿no? Está siendo eficaz, pero fuera del ámbito partidista. Es decir, está creando un capital que no es solo partidista, sino que es un capital de, por ejemplo, social, en términos, no en términos de la definición de capital social, sino en términos de capital de gente que le apoya, es decir, de tener un núcleo de electores. Y los mecanismos de continuidad, pues es el mecanismo, por una parte, electoral, es decir, esta persona sigue ganando elecciones, es de designación, esta persona le va designando, ¿no? Y o es alterno, unas veces le designan, otras veces ganan elecciones. Y finalmente, el último ámbito, que yo creo que es el ámbito menos estudiado, que se ha desarrollado, que hay menos estudios, es qué pasa el político al final de la carrera política, ¿no? Hay muy pocos trabajos sobre esto y sobre todo, bueno, hay trabajos en clave de biografías, ¿no? Biografías de algunas figuras, pero no en clave, diríamos, en clave más cuantitativa, en clave de generar digamos, un estudio más de mayor ambición, con un mayor número de casos, ¿no? Digamos que parto de la idea de que, bueno, alguien termina su carrera política y termina su carrera política a través de tres mecanismos de salida: el retiro voluntario, obviamente dejo el tema de la muerte, del fallecimiento, pero el retiro voluntario, la derrota electoral o la pérdida de confianza. Distingo pérdida de confianza de la derrota electoral en la medida en que la pérdida de confianza, que la derrota electoral es algo exógeno, es decir, uno deja de tener el apoyo de los electores, mientras que la pérdida de confianza es que uno deja de tener la confianza de los miembros del partido, de la jerarquía del partido, que son los que le han estado nombrando o le han estado poniendo las listas, ¿no? Por eso hago esta diferencia. Entonces, esos son los tres mecanismos de salida, clásica, ¿no? Podemos matizar algunas cosas porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien se retira porque la ley le obliga a retirarse porque permite la no reelección? Bueno, eso sería una parte del retiro voluntario, porque aunque no te permita la reelección, no te permite la reelección como presidente, pero te puede permitir seguir la carrera política en otros ámbitos, porque lo que nos damos cuenta es que hay una carrera política que se acaba de construir, en los últimos 40 años, que es la carrera política de lo que podríamos denominar la globalización. Es decir, uno termina de ser presidente de su país, pero puede ser secretario general de Naciones Unidas. Y eso es un elemento de otro tipo de carrera política, ¿no? Pero que se ha superpuesto a la carrera política, digamos, tradicional que conocemos. Bueno, la idea de la rentabilidad del capital que se tiene es si el individuo rentabiliza o no el capital que tenía, ¿no? Sobre este juego de capital político. Puede que no lo rentabilice y en este caso esta persona o bien retorna a su trabajo anterior o bien se jubila. Y probablemente si esta persona había sido jefe de Estado, pues tiene una jubilación de la propia
del propio presupuesto. Pero ¿qué pasa cuando se rentabiliza? ¿Qué tipo de rentabilidad hay? Que esto me parece que es el caso más interesante. Hay tres escenarios, ¿no? Es un nuevo trabajo totalmente distinto. Es decir, este modelo que estamos viendo de políticos que se retiran relativamente jóvenes, yo que sé, pongo el caso el ejemplo de España, de Felipe González o de José María Aznar, personas jóvenes cuando dejaron de ser primeros ministros, que entran en otros nuevos trabajos vinculados a sectores multinacionales privados. Esto también es el caso de los cancilleres, o del canciller, por ejemplo, Schröder en Alemania, o del primer ministro Tony Blair en Inglaterra. Nuevos trabajos. Trabajos políticamente vinculados. Bueno, lo que antes un poco me refería, creo que se pueden pasar a ser presidente de la Internacional Socialista, otros ámbitos de ese estilo, o transferencia, el capital social se transfiere a terceros. Es decir, se lo transfiero a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, etc. Bien, ya digo, esto cierra entonces la segunda parte de lo que le quería comentar. Aquí hay muchas preguntas, aquí hay posibilidades, ya digo, de hacer trabajos siguiendo esto y completando, y ya digo, no está atestado ninguna de estos tres cuadros que les acabo de presentar, ¿no? Bueno, y ya voy a abordar la última parte, que tiene que ver con la calidad del político. Yo lo que estoy partiendo es de una premisa que varios de los colegas que están aquí presentes conocen muy bien, y es el tema de hoy, o por lo menos en los últimos 10 años, hay una cierta vigencia de los estudios de calidad de la democracia, ¿no? Y hay líneas de investigación en este sentido, ¿no? Que se están articulando, a veces de manera coordinada, otras veces de manera aislada, pero hay un interés, ya digo, un interés de la disciplina en estudiar la calidad de la democracia, ¿no? Por cuestiones a veces teóricas, pero también a veces por cuestiones muy prácticas, si se quiere, y no es malo que haya cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, poder ser capaces de generar un índice que nos permita medir la calidad de la democracia, yo creo que eso es una propuesta, o es una creencia que cualquier científico tiene, ¿no? O sea, yo creo que si los economistas han sido muy exitosos, han sido su capacidad de medir cosas, y cosas que luego han sido discutidas, etcétera, pero yo que sé, el índice de inflación, o el índice de, bueno, el propio Producto Interior Bruto, ese tipo de conceptos que han permitido medir cosas, ya digo, luego pueden ser criticadas, pero esos éxitos son lo mismo que para los psicólogos el índice de coeficiente de inteligencia, ¿no? Eso, bueno, los politólogos yo creo que estamos en esta misma. Entonces, partimos, claro, de la base de que las transiciones a la democracia, o la tercera ola, ha generado 100 y pico de países que son democráticos, porque cumplen unos mínimos estándares. Pero claro, todos somos conscientes de que no es lo mismo la democracia en República Dominicana que la democracia en Costa Rica, o la democracia en México y la democracia en Brasil. Hay diferencias. Entonces, claro, el reto es medir esta diferencia y incorporar este término de calidad, que, bueno, como el profesor Morrillo ha señalado, tiene sus dificultades, etc. Bueno, por hacer breve la historia, la cuestión es que hay digamos, una a priori que yo defiendo mucho, y es que la calidad